Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Hay un momento en que la fe es fe y hay un momento en que la fe no es fe. Bueno, la mayoría de nosotros queremos caminar por fe, pero hablamos en futuro cuando se trata de recibir de Dios, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? La mayoría de las personas hablamos a veces así. Yo me encuentro a veces hablando así y el Espíritu de Dios me corrige, me dice, eso no es fe. Vamos a suponer que me digas que vas a mi finca allá donde yo vivo y estoy haciendo algunas remodelaciones en los corrales y estamos trabajando ahí. Y luego me dice, ¿qué va a hacer aquí? Pues voy a hacer esto. Pues está bien, es futuro. Pero cuando se trata de Dios, por ejemplo, si estás pasando por alguna enfermedad y estás pasando por alguna situación o cualquier problema, primeramente, la fuente de tu fe es la palabra de Dios. Escucha este principio, mira. Fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Una vez más, fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Vamos a hablar dos voluntades, que realmente es una, pero vamos a decirlo así para que lo entiendas. Amén. ¿Dónde está la hermana Eli? Pues si me oyes que hablo muy despacio, no te vas a aburrir. Es que me acuerdo, a veces me gana el gozo y hablo muy rápido, como tú sabes, y empiezo a hablar muy rápido. Y la hermana Eli me dice, le entiendo más cuando habla muy despacio, pastor. No se apure. Entonces me vino a la mente. Entonces, fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Amén. Es decir, vamos a decir dos voluntades. La primera voluntad es la palabra escrita. Amén. La palabra escrita. Aquí están las promesas de Dios. Por ejemplo, muchos cristianos batallan y piensan y piden, Señor, están enfermos, si es tu voluntad, sáname. Si oras así, te vas a morir. Porque sanidad ya fue provista. Amén. ¿Sí? En Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5, ciertamente llevó Él todas mis enfermedades, sufrió nuestros dolores, yo le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados, el castigo de mi paz fue sobre Él y por su llaga yo fui curado. Y si fui, entonces por fe estoy sano, ¿sí? Primera de Pedro capítulo 2, verso 24, quien llevó Él mismo en su cuerpo mis pecados sobre el madero, para que yo, estando muertos a los pecados, viva la justicia, y por cuya herida yo fui curado. ¿Sí? Salmos 107, envió su palabra, 20, envió su palabra, ¿qué más? Me sanó y me libró de la ruina. ¿Sí? Entonces, en un momento te digo cómo aplicar eso. Pero también pudieras, aquí viene la otra voluntad de Dios que he estado haciendo énfasis en esta serie de nuestras, es la dirección de Dios, que le podemos llamar también la sabiduría de Dios, ¿sí? Dirección, sabiduría, guía. No sé si se dice guianza, creo que es más correcto decir guía, no lo sé, luego los que hablan muy correcto. ¿Sí? Es guía. Guianza no existe, bien, gracias. Es que a veces lo traduzco en mi mente guidance, en inglés, guianza, pero no es guianza, es guía. Entonces la guía, gracias. Guía entonces es cuando hablamos de la guía, la dirección del Espíritu Santo. Queriendo decir que hay veces la voluntad de Dios que está aquí escrita, tienes que tener sabiduría cómo aplicarlo. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Recuerda, estamos en una serie, cómo recibir de Dios. Y esta serie la empecé hace de hecho la empecé en 3 semanas y les dije que iban a ser 3 días nada más. Y me extendí como siempre. Y luego tuve que hacer unas grabaciones que luego las van a estar viendo el martes y el jueves. Y gracias a Dios que el hermano Rafael, el Señor lo ayudó. Amén. Y lo usó tremendamente y fue muy buena palabra y gloria a Dios por ello. Y gracias a Dios creo que tengo un tremendo equipo. Si ves las transmisiones de Reino y Gobierno y una información muy buena información que dan toda la gente que me ayuda ahí, amén, de diferentes temas variados, o sea, que tiene que ver con la Biblia y con la política. Y lo que sucedió es, aquí voy a aplicar la dirección. Me llegó un momento hace unos meses atrás o más, cuando empezaron a ayudarme, llegó un momento en que estaba saturado de trabajo. Aquí viene la dirección, cómo aplicar la voluntad de Dios. Estaba viajando, eso, el otro, mi negocio, etcétera.
Y ya no es como, Padre, ¿qué hago aquí? Ayúdame, dame dirección. Entonces el Señor me instruyó a que hablara con ciertas personas que sé que pueden hablar estos temas, y les dije, ¿me puedes ayudar aquí? ¿Me puedes ayudar en esta área? ¿Me puedes ayudar aquí en esto? Y me dijeron que sí. Entonces yo empecé a dejar que ellos hicieran este trabajo, y creo que han hecho un trabajo muy bueno en la información que tenemos. Porque recuerda que nuestro ministerio es único. Único o diferente es que somos un ministerio 100% de enseñanza bíblica, y todo lo que hablamos lo vamos a comprobar con la palabra de Dios. Amén, porque eso es lo que Dios nos asignó a nosotros. ¿Sí? Yo no puedo juzgar a alguien más, yo tengo que ser fiel a lo que el Señor me dijo que hiciera. Entonces la gente que me ayuda, les digo, enséñalo con un mensaje, con un balance bíblico, con un balance donde te das la información, pero al mismo tiempo ahora, ya te estoy dando la información, pero también es cómo puedes aplicar con la palabra de Dios eso. Amén. Al final de cuentas, para ti, para mí, no importa quién gobierne, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero también en lo natural tenemos una obligación moral por quién votar y todo eso, porque también pertenecemos en el área humana a ciertos países, y pues es nuestra obligación votar también, pero tenemos que votar por gente que viole los principios bíblicos, ¿sí? Pero vamos a suponer que tú votas bien, tú oras, tú hablas, y el país y los países toman otra dirección. ¿Qué va a pasar? Nada, a ti, a mí no nos va a faltar nada mientras estemos aquí en esta tierra. ¿Sí lo entendiste? Esa es la manera en que opera todo esto. Esta es la manera en que funciona todo esto. Muy bien, ahora, dije esto porque hablé del reino y gobierno. Bueno, ¿cómo sucedió cuando les dije a estas personas que me ayudaran? Y hay otras personas que pues tal vez no puedan, porque cuando hablas esto te van a correr del trabajo o te van a perseguir de más o algo así. Está bien, yo lo entiendo. Hablé con ciertas personas, me dijeron, no podemos ayudar. Y empezaron a hablarlo, y creo que ha salido bien. A veces necesitas dirección de Dios, ¿sí? ¿Cómo aplicar esto? Por ejemplo, pero quiero centrarme en lo que es la confesión de la palabra, lo que es confesar la palabra en fe, cuando es fe y cuando no es fe, ¿sí? Pero eso es bien importante. Una vez más, si tú sales a la calle y haces pues tú sales a la calle, por ejemplo, y preguntas a toda la gente que se dice cristiano que si tienen fe, todos te van a decir que tienen fe. Casi todos te van a decir. Yo he preguntado a gente cristiana o no cristiana, evangélica o no evangélica, oye, ¿tienes fe en Dios? Todos me dicen que sí. ¿Te ha pasado a ti también? Pero sabes que no es verdad eso. Estoy hablando, si vas a decir fe como creencia, si vamos a usar la palabra fe como creencia, sí. Pero si vamos a usar la palabra fe como la clase de fe de Dios, por ejemplo, creo que todavía se usa en el mundo, te preguntan, ¿de qué fe eres? ¿Sí? ¿Qué? Ok, pero cuando hablan de fe dicen, ¿de qué fe eres? ¿Fe cristiana, fe católica, fe fe judía, fe musulmana, fe? Pero yo no me estoy refiriendo a esto, yo me estoy refiriendo a la clase de fe de Dios, que es más bien, la clase de fe de Dios en este caso tiene que ver con una fuerza espiritual. Sí, estamos hablando que es una fuerza espiritual, y también es una ¿qué? Una ley. Romanos capítulo 3, versículo 27. Creo que la sesión pasada les mencioné que la fe es una ley, y les dije lo que es una ley, ¿sí? Y eso es bien importante. Nota, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es más, les dejo una tarea. De aquí al otro domingo, con personas familiares o personas que ustedes conozcan, pregúntenle, oye, ¿tú tienes fe en Dios? Y no nomás le preguntes a uno, pregúntale alrededor de unas 10 personas, y de esas 10 ve cuál es el promedio de las personas que te van a decir que sí tienen fe en Dios. Y la verdad es que no tienen. No todos tienen fe en Dios. Estoy hablando una vez más, no la palabra fe como creencia, no la palabra fe como una religión entre comillas. Estoy hablando la clase de fe de Dios que dice la Biblia, que llama las cosas que no son como si fuesen. La fe de Dios que es una ley, la fe de Dios que es una fuerza espiritual. Amén. ¿Sí? Amén. Eso estoy hablando, a eso me estoy refiriendo cuando estudiamos estos principios. De hecho, ahí en Romanos 3:27, lo que estábamos viendo, queda pues excluida. ¿Por cuál ley?
La de las obras, no, sino por la ley de ¿qué? De la fe. Sí, en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice así: porque por gracia sois salvos, ¿por medio qué? De la fe. Aquí esto, una vez más, ¿de qué fe estoy hablando aquí? De la ley de la fe, la clase de fe de Dios. ¿Sí? La fe que llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora vamos a explicar esto, la ley de la fe. Vaya un momento ahora a Romanos, el capítulo 4, y en un momento le voy a explicar cómo aplicarlo. Cuando la fe es fe, yo me acuerdo que uno de mis mentores en la fe me enseñó esto, Fred Price, decía: hay un momento en que la fe es fe y hay un momento en que la fe no es fe. Y eso se me quedó grabado. Entonces, aparte que yo he sido un hombre privilegiado, honrado, que he tenido, no solamente me enseñaron por libros o por cassettes, sino que me instruyeron así personalmente. Gloria a Dios, eso lo valoro, para mí es oro, eso no lo cambio por nada del mundo. Tuve una relación personal con Fred Price por 16 años. Me trató como si tuviera una mega iglesia siempre. Me hacía sentir como que era el hombre más importante del mundo cuando estaba con él. Nunca me vio menos. Cuando se fue al cielo hicieron como un libro o no me acuerdo, yo lo tengo en casa, de cuando empezó su ministerio. Había fotografías con Papa Hagen, con el hermano Copeland, con Jerry Savelle, con todos los gigantes de la fe, Oral Roberts, en los 70s, en los 80s, y así, a través de los 70s hasta el día que se fue. Y entre todas esas fotos que eran cronológicas, claro, las que eran más para acá, más modernas, ahí aparecimos Nubia y yo. Nos puso a Nubia a mí ahí. Siempre nos trataron así, es sorprendente. Y me invitaron a hablar, ahí estaban puros peces gordos de la palabra de fe, y luego el hermano Hughes. Wow, gracias a Dios, es de parte de Dios eso. Esto es lo que aquí aprendes, mira, hablar fe, y es como vas a recibir de Dios. Te dije en las sesiones pasadas, la base es el amor. ¿Por qué la base es el amor? Te voy a volver a repetir esta parte. Porque va a haber cosas que tú vas a creer por un tiempo y no se van a ver manifestadas. Y te vas a frustrar. Pero si tienes el amor de Dios y entiendes que Dios te ama, no importa qué, entonces te deleitas en el amor de Dios. Y el amor de Dios te va a impulsar a pasar tiempo en la palabra. Amén. El origen de tu fe es la palabra de Dios. Queriendo decir que si no sabes qué dice la palabra de Dios, no tienes fe. Como hijos de Dios, es fundamental crecer como discípulos y fortalecer nuestra fe cada día. En nuestra tienda, disponible en mpfccc.com, encontrará material de estudio, series completas, sesiones exclusivas en diferentes formatos y muchos recursos más diseñados para edificar su vida espiritual. Sus donaciones nos permiten continuar transformando vidas y compartiendo la palabra de Dios de una manera tangible y significativa. Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play, totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación. Tienes fe en el sentido de que naciste de nuevo y la clase de fe del Señor fue puesta en ti, pero no tienes fe en operación, estoy hablando. No tienes fe operando, fluyendo a través de ti. Y la fe que cambia las circunstancias es la fe que fluye y opera a través de ti. Amén. Sí, entonces vamos a ver cuándo entonces la fe es fe y cuándo no es fe. Pero vamos a Romanos capítulo 4, entonces, y ahí vamos entrando ya. Romanos 4. Yo te aseguro que si haces esto y lo entiendes, vas a empezar a ver más manifestaciones en tu vida, especialmente en cosas personales, en tu salud. Romanos capítulo 4, en tus finanzas. Vas a poder orar mejor, etcétera. Romanos capítulo 4, versículo, quiero que veas, verso 16. Vamos a leer del verso 16 hasta el versículo 21. Vale. Venga, 4:16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. ¿Cómo dice? ¿Es qué? Es por fe para que ¿qué? Para que sea por gracia. Nota, es por fe para que sea por gracia y no al revés. Es por fe para que sea por gracia. Nota, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley,
sino también la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, llama las cosas que no son como si fuesen, llama las cosas que no son percibidas por los cinco sentidos, que no lo puedes ver con tus ojos. Llama las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. El verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. ¿Cómo se debilita tu fe? Nota, aquí te lo dice, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Esto ya lo hemos estudiado en el pasado, ahí en Génesis. Sí, Abraham, cuando se le dio la promesa, tenía 90 años, y Sara ya, no solamente ya estaba mayor en edad, sino que también había sido estéril toda su vida. Amén. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, como dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Si parte de la ley de la fe, o parte cuando la fe es fe y cuando no es fe siempre es presente. Sí, donde tú y yo vamos a perder la batalla es cuando hagamos la fe a futuro. Por ejemplo, Dios me va a bendecir, Dios me va a sanar. Isaías 53, 4 y 5 lo vimos hace un momento. ¿Sí? Lo vemos, y por su llaga fuimos curados. Si fuimos, entonces, ¿qué? Estamos. Entonces vimos, llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuál es tu confesión? Vamos a suponer que estás enfermo, tienes síntomas. No vamos a negar, no vamos a decir. Otro error de algunos de la fe, entre comillas, es niegan las cosas y dicen, no tengo nada. Eso no es fe. Mira, fe llama las cosas que no son. Vamos a hablar sanidad. No sé por qué siempre menciono sanidad. Los que han estado conmigo desde el principio nos gusta la sanidad, ¿verdad? Siempre la mencionamos. Y creo que es porque fue lo que yo más empecé a predicar cuando viví en Mesa hace 25 años ya. Los primeros 2-3 años antes de empezar de venirme a pastorear para acá. Siempre hablaba fe y sanidad. Fe y sanidad. Fe y sanidad. Y prediqué los primeros 3 años antes de venirme para acá con más de 100 lugares, más de 100 iglesias. Siempre era fe y sanidad, fe y sanidad, fe y sanidad. Amén. Vamos a suponer que tienes fiebre. Vamos a suponer que tienes dolor en tu espalda. Llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces tú dices, de acuerdo a la palabra de Dios, creo que estoy sano. Es independiente, pero hermano, no estoy sano ya en lo natural, pero estamos hablando de la clase de fe de Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Las cosas que no son como si son. No es que sanidad en tu cuerpo. Entonces tu confesión es esta: creo que estoy sano. Alguien te pregunta, alguien te ve todo rojito, pareces tomate de la fiebre, y luego te dicen, wow, tienes fiebre. En lugar de decir, no tengo fiebre, pues eso es negar las cosas. Eso no es fe. Tu respuesta es, creo que estoy sano de una fiebre, creo que estoy sano de una infección, creo que recibo mi sanidad. Pero si vas a decir, bueno, sí, pero creo que Dios me va a sanar, en ese momento fe ya no es fe. Hebreos capítulo 11, verso 1. Hebreos 11, verso 1. Bueno, qué exagerado, hermano. Dios entiende. Bueno, sí, tengo más de 20 años oyendo esas cosas. Bueno, tú dale como tú quieras. Yo me voy a quedar con lo que dice el Dios en su palabra. Amén. Hebreos verso 11:1. Es pues la fe. ¿Cómo? Es, no dice será. Nota en inglés, mira la versión en inglés, King James. King James. Now faith is. Ahora la fe es.
Aún si pusieras esas palabras y dijeras faith, si pusieras now después del is, faith is now, aún así es tiempo presente. Now faith is the substance, la sustancia. ¿Qué sustancia? Algo tangible, algo que puedes tocar. Amén. La razón, si no estás viendo sanidad o cosas, algunas cosas, aquí viene dependiendo del Espíritu Santo. ¿Sabías tú que gracias a Dios por el Espíritu Santo? Y estaba ayer mismo, estaba pensando, tendría yo que platicar con Nubia para que me dé algo exacto, pero yo he usado estos principios y de todos estos años hay 2 cosas que no he visto en manifestación nada más. 2 cosas, es todo, 2 cosas. Es maravilloso en 25 años que tengo predicando esto. 2 cosas no he visto en manifestación. 2 de cientos de cosas. 2 nada más. Quiere decir que esto funciona. Y las 2 cosas, gracias a Dios por el Espíritu Santo, han tardado porque en tiempos pasados he usado fe en tiempo futuro. Sí, Dios me va a ayudar aquí. Cuando venga esto. Y una de las áreas que les he dicho a algunos de ustedes, cuando les digo no se enfoquen en la manifestación. Algunos de ustedes me han dicho así, los he corregido, aquí están y ustedes saben. Les he dicho eso. Pero dicen, cuando tenga la manifestación, no estás en fe. Tu mirada está en la manifestación. ¿Qué dice en Marcos 11:24? Cuando ores, cree que lo recibes. ¿Cuándo? Cuando ores. No después de que ores, no una semana después de que ores, no 3 días después de que ores. Cuando ores, cree que lo recibes, cree que lo recibes, cree que lo tienes ya. Eso es fe. Evidentemente, sin importar lo que te dicen tus 5 sentidos. Nota, él creyó en esperanza contra esperanza. Ahora vamos a Hebreos 11, versículo 1. ¿Será por eso que te voy a hablar? Ya te dije mis errores, pero te voy a decir mis aciertos. ¿Está bien? Vale. ¿Será que por eso he usado bien en esta área, en el área de la salud, y tengo 51 años de edad y no uso ningún medicamento de prescripción? Recuerda, estoy hablando de mí. Si tú en este momento estás usando medicamento de prescripción, has tenido que ir al doctor, no uses esto que estoy diciendo como una condenación y no te sientas menos. Estoy hablando de mí porque la Biblia dice, ve y diles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Lo estoy diciendo como un testimonio, al mismo tiempo como un testimonio de que esto funciona. El hermano Hughes, te acabo de decir que hay 2 cosas que no he visto, han tardado tiempo, y el Espíritu me dijo exactamente por qué. Una de esas áreas es a veces vacilas, otra manera de decir vacilas, dices en inglés waving, fluctúas. Hay veces estás hablando en futuro y el Espíritu de Dios me trajo ¿qué te enseñaron tus mentores en la fe? Me trajo la voz de Fred Price. Hay momentos en que la fe es fe y la fe no es fe, y es cierto. Tengo en mi correo electrónico varios audios muy viejos de Papa Hagin mencionando lo mismo. Hay momentos en que la fe es fe y hoy el hermano Copeland dice lo mismo. ¿Por qué? Porque aprendieron de donde mismo. Papa Hagin es el papá de los pollitos. Ahora, nota esto, Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Pero aquí viene algo importante. No nada más es lo que aprendes, es lo que tú, para ti se te hace revelación y tú lo pones por obra y tú lo recibes. Para que se haga una revelación para ti, porque no puedes vivir de la revelación de un hombre. Puedes aprender de la revelación de alguien, pero tú no puedes vivir de la revelación de alguien. ¿Oíste lo que dije? Dije, puedes aprender de la revelación de alguien, pero no puedes vivir de la revelación de alguien. Tiene que ser revelado a ti para que veas resultados. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿La qué? La convicción. Regrésate a Romanos capítulo 4 un momento más. Romanos 4, otra vez, Romanos 4. Gloria a Dios. Romanos capítulo 4.
para que lo veas. ¿Sabes tú que la mejor manera de repetir, no sé, los sistemas escolares de ahora, pero algunos que son de mi edad, por decir así, se acuerdan, una de las cosas que usaban los maestros de antes era la repetición. ¿Sí? La repetición. Romanos capítulo 4, nota que leímos hace un momento, plenamente, verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. El tiempo pasado, la palabra de Dios para ti, para mí. Aquí va, por su llaga fuimos curados. Leímos Isaías 53, 4 y 5, dice, ciertamente, ¿cómo? Llevó, tiempo pasado, llevó nuestras enfermedades. ¿Quién? El Señor Jesucristo, las llevó. Sufrió nuestros dolores. Amén. Verso 5. Mas el herido fue, no va a ser, fue. Tiempo pasado la palabra de Dios. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos, tiempo pasado. No vamos a ser, fuimos. Amén. Fuimos, gloria a Dios. No te das gracias a Dios, y ahí es donde entra gracia ahora, porque no tienes nada que ver tú. Gracia es algo que Dios hizo independientemente de ti y de mí. Queriendo decir, tú y yo no habíamos ni nacido en este planeta Tierra cuando ya sanidad había sido dada y pagada. Amén. Entonces es mía. Pero hermano, me duele y tengo dolor y fui al médico y eso no cambia nada. Por su llaga fuiste curado. Más bien cambia como lo que estás hablando en este momento, porque cuando tú lo hablas, eres tú ahora usando autoridad y desatando esa fe que está dentro de ti. Este fue el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Puede mantenerse conectado con nuestro ministerio descargando gratuitamente nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play. Para más información acerca de nuestro ministerio, visite nuestro sitio web en mpfccc.com o llámenos al 520-364-3698. Si reside en México, puede comunicarse con nosotros al 662-168-5720. También puede enviarnos un correo electrónico a info@mpfccc.com. Si desea convertirse en un socio en la fe de nuestro ministerio, puede registrarse a través de nuestro sitio web o directamente en nuestra aplicación. Su apoyo financiero continuo nos ayuda a llevar el mensaje de la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe a más vidas en su comunidad y alrededor del mundo. Agradecemos sinceramente a todos aquellos que fielmente siembran en este ministerio. Su colaboración fortalece nuestra misión de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede llevar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe, 5379 North Rocky Road, Douglas, Arizona, 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.